Pues bien, buenas tardes a todos, bienvenidos sean, ¿no? En esta tarde de sábado, transmitiendo aquí desde la clínica FARP 1, que es Fundación Águilas de Renovación de Vida AC en Toluca, Estado de México. Pues un saludo a todos, ¿no? Yo me llamo Cristian y me da muchísimo gusto estar con ustedes en este inicio, que vamos a un proyecto nuevo, que es un programa que hemos decidido, ¿verdad?, ponerle como nombre El Tintinar de las Copas. Nuestra gran responsabilidad. Y el día de hoy, bueno, pues en esta tarde, ¿no? En esta clínica también en compañía de pues, muy buenos amigos. De este lado, mi amigo Antonio. Entonces, no sé si te gustaría presentarte. Gracias, Cristian. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer que me hayas invitado a este programa, que es un nuevo proyecto que ha creado la Fundación. Y la verdad, para mí es un placer que me hayas tomado en cuenta para poder compartir, para poder tomar un buen café, charlar y pues pasar también nuestro mensaje, ¿no? Y transmitir pues lo que ha sido nuestro caminar en la vida. Y pues gracias, te lo agradezco. Gracias, Antonio. Mi amiga Gemma, por supuesto. Hola, ¿cómo estás, Cris? ¿Cómo estás, Princess? Hola, la verdad es que yo me siento en este momento una tarde de una charla amena con amigos. Ahorita comentaban precisamente lo que es el nombre, El Tintinar de las Copas, recordando esos ayeres, ¿verdad?, de 1935, en el cual Bill W. se encontraba en ese Hotel Mayflower, ¿verdad?, con esa desesperación, esa frustración y esa tristeza, y queriendo una copa más. Entonces, pues se contacta Princess. ¿Con quién se contacta Bill W. cuando escucha el tintinar de las copas y va a ese teléfono de ese hotel? ¿Con quién se comunica? Pues el primero con el que se comunica es con el padre Wilson, que este padre pues diciéndole que necesita hablar con alguien, algún alcohólico si conoce, ¿no? Okay. Y entonces ya es cuando él pues lo contacta con Silver. Y aquí es donde pues ya él se contacta con él y es con quien empieza pues su diálogo, ¿no? De esta desesperación que él sentía por escuchar las copas de beber, y sabía que solamente pues comunicándose o ayudando con alguien pues iba a ser la forma en que iba a quitarse la ansiedad del alcohol, ¿no? De beber. No, y sobre todo yo creo que lo hemos vivido muchos alcohólicos, ¿no? Que hemos pasado por este caminar, ¿no?, del alcoholismo, y que de repente, aun cuando ya estás en un programa de rehabilitación, pues la ansiedad, ¿no? Y todo lo que es la obsesión, pues está sembrada hasta que no haya una derrota verdadera, ¿no? Y que de repente puedes ir a una fiesta, puedes ir acá. Justamente es lo que yo creo que de las primeras sugerencias cuando uno llega a esto, yo recuerdo cuando yo llegué a este programa que me decía mi padrino, 0 fiestas, ¿no? Se acabaron tus amigos de antes, ¿verdad? Y a veces uno no lo entiende, porque dices, y luego imagínate, chavo, ¿no? O sea, a la edad que yo llego a los 21 años y que te digan, ya no va a haber fiestas, ya no va a haber antros, ya no va a haber nada, entonces como que, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo que no va a haber fiestas, no? Claro que sí, llega la frustración. Entonces, llega un momento donde vas ahí, lo mismo que pasaba con Bill W. que comentaban ahorita, que con el primero que se comunica es con el sacerdote o el padre Walter. Walter lo comunica con Henrietta, ¿verdad? Con Henrietta Zimmerlin, donde Henrietta pues obviamente le dice que conocía a una persona que sí era alcohólica, ¿no? Claro. Y justamente es ahí donde se da el primer encuentro con Robert Smith, si no mal me equivoco. Claro. El famosísimo Dr. Bob, ¿no? Claro. Y que bueno, pues ahí empieza, dice ahí que se rompe el primer paradigma, ¿no? Donde antes un alcohólico le hablaba a otro alcohólico para beber, y ahí es donde se rompe el primer paradigma, donde un alcohólico le habla a otro alcohólico, pero para no beber, ¿no? ¿Cómo ves? No, hombre, o sea, es lo que llaman el milagro del siglo XX. O sea, es una cosa maravillosa que en el momento de ese día de la madre, ¿verdad?, que se acercan a platicar, y que esa charla que iba a ser de unos minutos se convierte en horas, pues es como, ¿verdad? Entonces todavía se va el doctor Bob, ¿verdad?, a una convención de médicos y se avienta su última guarapeta, como cuando nosotros estamos de que no, pues sí,
tenemos nuestras reservas mentales, ¿no? De que claro. no, si solo, no, yo lo juro que yo sí ya me convencí, yo el primer paso y todo, y de repente, lo dice este libro precisamente, ¿no? Donde nos marca, mira, no te juntes con las personas viviendo sobrio, no te juntes con las personas que en su momento te juntabas porque todavía no tienes ese carácter y esa fortaleza suficiente que en su momento pues sabemos que el enfermo tiene esta cuestión de inmadurez emocional, de hipersensibilidad, claro, que cualquier cosa no estás listo para en ese momento incluirte a una sociedad. Posteriormente lo vas a hacer, por eso maneja mucho la parte del solo por hoy, no te futurices, pero más adelante lo vas a poder vivir con una plenitud totalmente diferente. Pero lo que dices es real, se contactaron, se hablaron y bueno, ya después regresa el Dr. Bob y ya el 10 de junio pues fue cuando esto inicia el boom, pero en ese tintinar de las copas es cuando ¡pum! Se dan esos chispazos que yo el día de hoy le llamo diosidencias, como lo que ahorita estamos viviendo, que son momentos que tú no te explicas cómo, cuándo, de personas totalmente diferentes, de otros lugares, de otros países, y que bueno, se dan las cosas porque pues se tienen que dar para un propósito que solamente el Todopoderoso tiene su sabiduría, ¿verdad? Y sus secretos que nosotros no sabemos. No, y además, fíjate que ahorita mencionas algo bien padre, ¿no? Porque ¿por qué ese tema, no? Porque, bueno, ¿por qué ese título? Porque muchos nos preguntamos, ¿por qué el tintinar de las copas, no? Bueno, yo creo que justamente ahí es donde se da la gran división de todo esto, del gran boom que es Alcohólicos Anónimos, porque al final del día era una decisión lo que dividía Bill W. de hacer todo esto, ¿no? O sea, claro, yo me pongo así en su imagen, sí, estar en un hotel, de repente ver el restaurante, el lobby, y de repente escuchar como el choque de copas, sí, ¿verdad? Ya, y tú con la ansiedad así de, ¿a qué me voy a mi cuarto si estoy solo? No, y aparte acuérdate que tenía él, o sea, que era un hombre de negocios y todo, claro, y pues ya sabes, ese negocio se le frustró, entonces estaba con una frustración de no sé, me hizo y de repente, ¿qué hago, verdad? Como muchos nos pasa. Sí, no, y aparte, o sea, Doc, la onda de, pues imagínate ver la ansiedad en ese momento, de estar escuchando cómo estaba, pues muchos lo hemos vivido, ¿no? Que viajas, vas a un hotel y de repente, digo, a lo mejor tanto antes de como ahora, ¿no? Claro. Porque antes, pues cuando uno anda en la bebida, ¿qué te cuesta bajar al restaurante, al lobby, y de repente pedirte? Nadie me ve. Los alcoholes, exactamente. No, y más tú como médico, ¿no? Que también lo vives. No, sí, claro, no. Antes uno bajaba, llegaba y lo primero que era el cóctel de bienvenida, íbamos al lobby, tomamos una copa y disfrutar, ¿no? Y ahora cuando uno pues sale y va a un hotel y lo primero generalmente que llegan dicen, no, pues un cóctel, no, gracias, un vaso de agua, ¿no? O un refresco. Y luego pues que vas a la piscina o vas a cualquier parte del hotel y están así los bares y ves ahí las botellas, o sea, obviamente entras en ansiedad. O por lo menos yo en lo personal, hay veces que entro en ansiedad y el verlos y el escuchar eso que todo el mundo dice salud y que chocas la botella y ese sonidito especial, ¿no? O de cuando destapan la cerveza y les pongan la pieza a ver cómo se les sube, pues obviamente uno entra en ansiedad y estés feliz, estés contento, porque todos sabemos que en cualquier momento para nosotros será grato beber, ¿no? Sí, pero fíjate, aquí a lo que vamos, o sea, lo importante de lo que comentas, o sea, por todo es importante, pero ¿cómo Bill W. tuvo la capacidad en ese momento? Porque él bien pudo haber sido a beber, claro. O sea, ¿quién lo vigilaba? ¿Quién lo cuidaba? Nadie. Estaba solo, estaba en otra ciudad que no era la suya. Claro. Estaba en un hotel hospedado, se había frustrado porque no había concluido el trabajo que al encomendado, ¿va? Y de repente al suceder todo eso, pues lógicamente en una gran ansiedad, yo me pongo así en su papel y digo, no manches, ¿no? Pero es ahí donde se da la toma de decisiones, ¿no? O sea, en el beber, o bebo o busco ayuda, ¿no? O busco ayuda. Y lo primero que había, bueno, pues en ese entonces, pues la típica caseta telefónica, ¿no? De antes, sí, donde estaba el directorio, sí, y justamente lo que habla el programa en el capítulo 7, ¿no? O sea, bueno, porque hay muchas personas que dicen, pero ¿a quién le paso el mensaje ahora, no? Ya no tengo a quién pasarle el mensaje, ya le pasé el mensaje a mi familia, ¿no? Ya acabaste con toda tu familia, ya no tiene a quién pasarle el mensaje. Y dice ahí, pues ve y busca un médico, ¿no? Tú como médico, ahora que tienes una profesión, doctor,
pues sabes que a lo mejor en tu consultorio van muchísimas personas sufriendo de alcoholismo, de drogadicción, ¿no? Y yo creo que cualquier persona que estamos agrupados, podemos acercarnos contigo y, oye, doc, ¿qué onda, no? Y a lo mejor, ¿sabes qué? Pues conocí a fulano, conocí a sutano, y bueno, pues podemos ir a visitarlos y todo ese rollo. Entonces, a lo que yo voy es como Bill W. tuvo la gran capacidad de no beber y de decidir buscar otra persona. Y yo creo que es ahí donde se rompe. Por eso la gran importancia de este título, ¿no? O sea, me gustó desde que lo escuché, me gustó el título del tintinar de las copas, porque yo creo que para muchos alcohólicos, para muchas personas que hoy estamos en este camino del servicio, en este camino de acá de transmitir el mensaje, hemos decidido eso. Yo creo que hemos pasado por situaciones en las cuales o caemos o seguimos, ¿no? Y yo creo que los que estamos aquí reunidos hemos decidido seguir, ¿no? Agrupados en lo que tú quieras, y que bueno, yo creo que esa es la parte chida, ¿no? Que hemos decidido, porque al final es una decisión quedarte en esto. Es una decisión, yo creo que este título es crucial, porque si él no hubiera levantado esa caseta telefónica, hubiera hecho esta llamada, no hubiéramos tenido a este segundo cofundador, ¿verdad?, de este programa. Entonces, fue decisivo ese momento de tantos eslabones que tenemos desde un inicio, ¿verdad? Desde Carl Jung, desde el doctor Silver, ¿verdad? Desde lo que fue la medicina, en este caso el doctor Silver, ¿verdad? La cuestión de la psiquiatría, ¿verdad? La cuestión de la religión, que incluye también bastante. Posteriormente, bueno, ya vienen otro tipo de profesionales, ¿verdad? Como Jack Alexander, Bernard Smith, como los que son, digamos, personas que ayudaron a la estructuración de este movimiento para que llegara esto a nivel mundial. Y todo surge, ¿verdad?, de cuando él lo escribe y lo describe, ¿verdad? Escuché el tintinar de las copas y él sabía, ¿verdad?, que si él volvía, pues ya no había regreso. Y es eso lo que nos marca. Pero bueno, hay otro punto que nosotros venimos comentando, que es nuestra gran responsabilidad como un lema, como un tema, ¿verdad? Que de repente uno escucha legados y dices, bueno, ¿qué son los legados? ¿O qué son los 3 legados? Este testamento que uno va teniendo, ¿verdad? Y que es que uno no sabe la responsabilidad que uno tiene, o la herencia que uno puede tener, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Tú cómo ves con esto, Cris? No, pues fíjate que a mí este eslogan de nuestra gran responsabilidad, lo platicábamos antes, ¿no? Hace un momento. Sí. Bueno, hemos traído esta plática, ¿no? Ya de tiempo atrás. Porque bueno, pues es que realmente a mí en lo personal hoy me agrada, pues estos diálogos. Yo le he dicho muchas veces a la banda, yo soy amante de la historia, ¿no? Soy amante de todo lo que vamos viendo, porque al final, digo, para todos nuestros amigos que nos están escuchando, también queremos dejar en claro que este es un programa meramente informativo, o sea, no es algo, digo, a lo mejor en algún momento determinado, en algún programa invitaremos a algún profesional, que sí los tenemos, pero que el día de hoy estamos dando un punto de vista, ¿verdad? Como personas que estamos agrupadas, personas que estamos en un programa de recuperación, individuos que hemos decidido quedarnos en esto, ¿no? Y a lo mejor en algún momento determinado vamos a darle un punto de vista más profesional, vamos a invitar a personas, no sé, más profesionales que den un punto de vista acerca de la adicción y de todo lo que nos conlleva el tema. Sin embargo, todos estos programas son informativos para toda la gente, ¿no?, que nos ve. A lo mejor detrás de cámaras hay personas que saben mucho más que nosotros, ¿no? Y bueno, es respetable. Al final del día nosotros venimos a dar un punto de vista el día de hoy aquí. Y bueno, en este libro de nuestra gran responsabilidad, que fue un eslogan que nosotros escogimos, pues habla justamente de eso, ¿no? De esa gran necesidad, de la gran responsabilidad que tenemos de seguir manteniendo todo esto. Que hoy sabemos perfectamente que no está solamente en las manos de una sola persona, como en su momento lo hizo Bill W. con el Dr. Bob, ¿no? O sea, yo tengo en claro que Bill W. era una persona con una visión tremenda, ¿no? Un visionario. Que estaba adelantado a su época, muchos dicen, ¿no? Ahí en el libro de Nuestra Responsabilidad, si tú te acuerdas, Cris, dice él que él peleaba, incluso ya cuando había fallecido el doctor Bob, que hay que recordar que él fallece el 17 de noviembre, ¿verdad?, de 1950, ¿verdad? Él peleaba porque él decía, se entregan los legados en el 55, porque por ese motivo, porque Bill dice, oye, no vamos a ser mortales, nos vamos a morir.
y Bob, ¿verdad? Mantengámoslo sencillo, y Bill luchando con esto. Y en ese libro que tú mencionas hay una parte donde él pelea en su mente y dice, ay, o sea, y me costó trabajo porque siempre consensuar, ¿verdad?, los puntos de vista en esta igualdad, de así nace esto. Le costó trabajo al doctor Bob decirle, adelante, hazlo, hazlo. Y él, con el respeto que le tenía a su amigo Bob, porque eran amigos, como nosotros en este momento, como en las charlas amenas, ¿verdad?, que tenemos en estas noches y noches de café, ¿verdad?, le dijo, adelante. Pero ya en el 55, pues dijo, como éramos el único, digamos, eslogan o el único eslabón que había entre la Fundación Alcohólica en ese momento, que después fue la Junta de Servicios Generales, en ese momento cuando ellos decían, somos los únicos, Bill y Bob. Entonces en el 55 en San Luis, Missouri, les dice a todos, les entrego estos 3 legados, que son testamentos, herencia, aún a pesar de mí mismo. Y se los entrega obviamente a nivel mundial a toda la comunidad, ¿no? Es como, digamos, como un patrimonio, y ahí se adquiere esta responsabilidad. Entonces viene lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad?, de lo que es la ilustración, la moralidad, y concluimos con esa parte de la responsabilidad. No, pero además, fíjate, o sea, qué grande fue este cuate, o sea, la visión que tenía, porque él decía, ¿no?, el liderazgo hoy recae sobre Bob y yo, ¿no? Claro. Bob, o sea, en 1950 muere. Claro. Bill W dice, me muero yo y AA va a morir, ¿sí? Claro. Si nosotros no formamos la conferencia, ¿verdad?, de servicios generales, esto se va a morir. O sea, para que entendamos, lo que Bill W quería hacer era delegar el liderazgo a la conferencia, porque él tenía la visión, él decía, si yo me muero, AA sigue, porque tiene un liderazgo que va a caer sobre una conferencia, ¿no? Y yo creo que hoy yo lo he visto, ¿no? Digo, por hablar de mí, ¿verdad? Para no meternos en otras cuestiones. No hables de mí, por favor. Por favor, de mí no vas a estar hablando. Sí. O sea, y yo lo veo, ¿no? Por ejemplo, hoy que a lo mejor estamos trabajando, Toño, porque tú eres parte del staff de la clínica, y que hoy trabajamos en una fundación, ¿verdad?, de Águilas de Renovación de Vida, y que vemos conformados por algunos grupos, ¿va?, que de repente yo les he dicho a ustedes, ¿no? O sea, el día que Cristian llegue a faltar, Águilas tiene que seguir. O sea, porque no puede pasar que algún día yo llegue a faltar por X o Y circunstancias, ¿no? Que ojalá nomás sea la muerte, va, que me aleje de esto, porque eso es la verdad, ¿no? Claro. Y que ya se murió el padrino y se acabó la fundación. ¿Cómo ves eso? No, es algo bien importante, como tú decías, esa decisión que tomó Bill. Y es una realidad, porque al final de cuentas no todos somos eternos, como se llama, ojalá y sea más la muerte, ¿no? Y no otras situaciones. Pero sí es muy importante esta decisión que toma para poder seguir el programa que él hizo, para poder seguir salvando vidas. Entonces, pues nosotros nos hemos dejado guiar por ahí. Entonces, de la misma forma, en un grupo, o sea, está nuestro líder, está el que nos guía, pero obviamente tenemos que trabajar en grupos, tenemos que seguir delegando y enseñando para el momento en que ya no estén ciertas personas, podamos seguir como fundación, podamos seguir nuestro objetivo, pasar el mensaje, salvar vidas, salvar más gente que está necesitada en estos momentos, ¿no? Entonces es bien importante, porque si al final de cuentas, si no delegara a nuestro líder o si no hubiera delegado bien, pues simplemente este gran movimiento mundial hubiera desaparecido. Claro. Y entonces ahorita cuántos alcohólicos o cuántos drogadictos, no hubiera llegado, o yo no hubiera llegado, simplemente ni estaría viviendo muerto. El cambio de vida, y ahorita ya estaría muerto exactamente, ¿no? Sí, ¿no? Pues sí, por el tipo de vida que llevaba, pues ya estuviera muerto y no hubiera existido esta parte, ¿no? No, y es que a veces se escucha muy fuerte decir estuvieras muerto, pero a veces es una realidad, o sea, ¿no? Sí. Y yo creo que esto nos conlleva, digo, una vez que ya explicamos de dónde viene todo el título del programa, ¿no? El tintinar de las copas, nos lleva al tema que íbamos a tocar hoy, ¿no? Sí, nos llega el tema. Que todo esto, justamente lo que estamos hablando ahorita, de qué es lo que mantiene, ¿verdad? O nos ha mantenido vivos como agrupación, sí, pues es el tema que hoy nos conlleva, ¿no? Es un tema que yo creo que lo han escuchado muchos ahí en boca de mi padrino Pipos, ¿no? Que es el que trae ese tema, desglosándolo, ¿no? Y un saludo a mi padrino, ¿no? Donde quiera que esté, donde quiera se encuentre, que Dios lo bendiga. Pero las 3 famosas, o él le llama las 3 terribles, que son ignorancia, intriga
Y indolencia. Indolencia, ¿no? O sea, las tres terribles is. ¿Por qué le llamamos? Yo me imagino que en su momento en el compartimiento, que en el título, las terribles is, ¿no? Y nos damos cuenta que son terribles porque, bueno, en el libro lo habla a nivel sociedad, ¿verdad? O sea, a nivel sociedad, ¿cómo nos podemos llenar de la indolencia, de la intriga, de la ignorancia? Y ojo, dice ahí, cuidemos de que en nuestros grupos no entre una de ellas. Porque entonces, una vez entrando esas tres terribles, los grupos se empiezan a desbaratar, ¿no? A desintegrar. A desintegrar. Sí. ¿Cómo ves, Gemma? Pues mira, es algo bien interesante. Hay una parte que no conoce su pasado, vuelve a cometer los mismos errores una y otra vez, y perfeccionamos el error en vez de mejorar y evolucionar. Claro. Entonces, yo creo que las personas que llegamos, ¿verdad? Y practicamos el primer legado, dices, ¿cómo yo voy a recuperarme? Bueno, con el primer legado, pero por medio de qué? Sí, obviamente, tu padrino, tu tribuna, todo lo que conlleva la agrupación, pero muy importante la medicina que viene en lo que son los principios, que son principios inamovibles hasta el día de hoy, claro, a través de un consenso, ¿verdad?, de las 3/4 partes, a través de una conferencia a nivel mundial, se podría modificar, pero hasta el momento no se ha hecho. Y entonces tú dices, ¿verdad? Muchas veces la medicina está ahí. Abres el 5º capítulo y dices, yo soy esto, me pasa esto, siento esto, y como tomas acá casa al carbón, dices, ok, y sí viene esa sanación interna y espiritual, ¿no? Entonces, claro, es importante. Muchas veces dicen, ay, los letreados. Miren, yo te compartía, bueno, no les compartía, llego al Walmart, regreso una cafetera y les digo, no funciona su cafetera, ¿verdad? Porque tiene un buen de botones. Me dicen, ¿sabe qué? Lea el instructivo. Su cafetera sí funciona. Claro. Pero usted sí pudiera leer, ¿verdad? Y ahora ya ni leer, ahorita ya hay audios, ya hay tantos materiales, ya para la pereza de uno, pues ya lo tenemos a la mano. De verdad que en esas épocas de los ayeres, era no tan accesible. Imagínense, el mensaje llega a los 40 a México, y obviamente no teníamos el 100% de la literatura uniforme que el día de hoy contamos, y hasta con más guías de líneas, trípticos, folletos, etcétera. Entonces somos privilegiados en ese sentido. No, y simplemente lo hemos hablado en los grupos, Eva. Yo creo que yo a veces soy muy insistente con la banda, ¿no? Yo les he dicho, hace 19, 20 años, o sea, no había la información que existe hoy, ¿no? O sea, ni siquiera estos teléfonos, ni siquiera estas transmisiones en vivo, ¿no? O sea, antes era, ¿quieres la ayuda? Ve al grupo, ¿no? Claro. ¿Quieres la ayuda? Ve a buscar a tu padrino, ¿no? O sea, nada de, ahora ya los quieren apañar por WhatsApp y por Face, ¿no? Ya te piden la sugerencia por WhatsApp y dicen, padrino, ¿qué hago? ¿No? Pues ven al grupo, güey, o sea, no, es que es verdad. Y justo lo que decías es eso. Yo me acuerdo cuando yo llego a esto, mis padrinos eran muy insistentes en lee, y siempre era en aquellos ayeres, libro azul, tus 12 pasos, 12 tradiciones y tu diccionario, ¿no? Un tumbaburros. Sí, había en los grupos diccionarios de esos de la lengua española de este vuelo, y luego a veces no se entendían palabras, y de Larousse, exacto, y los abrían, y vamos a leer qué significa esto, ¿no? Sí, porque había palabras que uno ni entendía, ¿no? Que decías, ¿qué quiere decir esto, no? Y de repente a veces uno se queda con la duda y no pregunta, ¿va? Hoy sabemos que tienes que preguntar. Porque si no preguntas te vas a quedar con la ignorancia, Toño. O sea, al rato dice, pues empieza así con un charquito de duda y se convierte en un mar. Y yo me he dado cuenta, yo en lo personal, al día de hoy, que hay muchas cosas que yo hice mal debido a malentender las cosas. O sea, por no
meterme a estudiar, ¿no? Sí. Y a veces uno confunde, tergiversa los términos, ¿verdad? Y te dicen, es como si confundes libertad con libertinaje, ¿no? Claro. Y de repente dicen, es que tú eres libre. Pues sí eres libre, pero no significa que seas libertino. Fíjate que los conceptos sí lo manejan, ¿no? Dice libertad con responsabilidad equiparada. Así es. Te llevan a esa prudencia, ¿no? Entonces sí, o sea, eres libre. Y a veces dicen todo es sugerido, ¿verdad? Pues las tradiciones luego te meten candaditos, ¿no? Cuando dicen, pero si te alejas de principios espirituales, enfermas y mueres. Y yo, ¡oh! Entonces sí soy o no soy, o cómo, ¿verdad? Entonces siempre, al final, los excesos nos van a llevar, porque no hay esta capacidad emocional ni física y demás, a tener el desconocimiento o el defecto de lo que es el carácter, y por consecuencia, pues volver a lo que sería pues la adicción con la cual tú tengas, ¿no? Sí, claro. Es muy respetable, pero sí hay diferentes situaciones o adicciones que a la fecha ya no es el alcohol, pero todavía queda. Y es tan práctico como de repente tú te llegas a padrinar y te dice el padrino, aplícate el capítulo 3. Sí. Ay, qué chingada dice el capítulo 3, güey, ¿no? Claro, ese es el problema. O sea, a veces es la ignorancia que de repente nada más le das el avión al padrino, ¿no? Ah, sí, bueno, sí, yo lo leo, ¿no? O sea, ni siquiera lo has leído, güey. Y no les queda lo lees tampoco, ¿no? Ya te lo sugirió el padrino y ni lo lees, siempre tienes un pretexto, ¿no? Yo al inicio así me pasaba, cuando yo llego a esto, me duermo, ¿no? Me dormía, estaba leyendo una página y ya me dormía. O muchas de las veces pones pretexto, ¿no? Porque muchas de las veces, por lo menos a mí lo personal, el ego, ¿no? Ya tapaste la botella, ya chido, ya no bebes, pero tu ego, y así como, pero ¿cómo va a decir, no? ¿Cómo me vas a saber más que yo? ¿O por qué tengo que hacer eso si a mí me gusta vivir como yo vivo? Entonces, esa es la ignorancia realmente, ¿no? Porque pones de pretexto 20,000 cosas porque no te gusta a veces también o escuchar tu verdad y tu realidad, y de las cosas que también tienes que cambiar, porque de qué sirve que hayas tomado la botella pero sigas siendo en la vida una porquería, ¿no? De nada sirve que hayas cerrado la botella y sigas engañando a una mujer, sigas golpeando a una madre, sigas torturando a una familia, o sea, ¿de qué sirve? Entonces, realmente, no, eso es mío. Entonces, cuando ya llegas también y como te dice el padrino, no, aplícate el paso tal y tú así, ay. Y en lugar de decir, oye, lo voy a ir a leer, voy a ver de qué trata, o por qué me lo dijo, o ver en qué estoy mal, o en qué me va a ayudar, no, escudamos y a veces ni queremos leer, ¿no? O lo que pasaba incluso antes, o sea, porque ahí es donde se rompe el paradigma. Regularmente la gente piensa que me voy a llegar a padrinar cuando ando mal, ¿no? No, a veces llegas a padrinar, padrino, leí el segundo paso, no lo entiendo, o leí este párrafo y no lo entiendo, y muchas veces lo decimos, Gemma, o sea, una cosa es la interpretación que tú le das a la literatura, pero no es lo mismo llegar con otro padrino, con una madrina, y de repente decir, ay, güey, dice uno de los pasos, ¿verdad? Dice, estamos como el científico que no saca relucir su teoría por miedo a darse cuenta que siempre estuvo mal. Sí. ¿No? Por eso muchas de las ocasiones no sacamos a relucir con un padrino o con alguien más, pues todo ese tipo de cosas, porque de repente, ay, creo que estuve equivocado, no tanto tiempo, y eso proviene de la ignorancia, ¿no? O sea, lamentablemente, yo a veces le digo en el grupo, no hablo de mi grupo, o sea, podemos saber mucha gente, pero ¿de qué sirve tener tanta gente si de lo único que estamos llenos es de ignorancia? Sí, es un tema súper delicado. La verdad, hay una gran diferencia entre la ilustración, porque al haber ilustración vas a adquirir cierta moralidad. No estamos hablando de ser buenitos o malos, porque lo bueno y lo malo simplemente es y demás. Estamos hablando de que te hagas responsables de tus emociones o de tus actos de mal juicio. Exacto. O que te hagas responsable de tu persona, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a hacer responsable? Yo entiendo que siempre, bueno, yo a la fecha tengo mi padrino y mis padrinos y todo, pero te vas a hacer responsable al saber utilizar las herramientas y los instrumentos espirituales que tenemos. Agarro un 10º paso, detecto, admito, corrijo, hago una oración, un 11º paso, me siento, trabajo con otro, sirvo una taza de café, abro una puerta, una sesión de uno, entro. Entonces, suena como muy rápido, ¿verdad? O cuando ya me encuentro en esta parte de que dice que tenemos que ser vigilantes con la ira o con la pereza o con la gula, con lo que sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nivelar mi ego. ¿De qué manera? El servicio es mágico, el tercer legado en cuestión de lo que es
el darnos a los demás, el servir, ¿verdad? Entonces eso te va nivelando y vas adquiriendo de cierta manera paz en el espíritu, ¿no? Fíjate, justamente ayer hablaba, ¿no?, acerca de la novena tradición, y le decía a la banda, ¿no? O sea, porque muchas veces traemos esa onda, ¿no?, del tema en los grupos de, el paso 7 simplemente lo dice, ¿no? Dice, no peleamos, ¿verdad?, con aquellas personas que piensan que la satisfacción de los instintos es el objetivo principal de la vida, ¿no? Sin embargo, no hemos visto resultados tan desastrosos en la práctica de esta teoría como un alcohólico, ¿no? Y justamente yo le decía ayer a la banda, lo que pasa que esto nos invita a que estés bien. O sea, no te habla de una perfección, no te habla de una santidad, no te dice justo lo que decías hace rato, o sea, porque a veces yo confundía esa parte, ¿no? Es que tienes que andar bien, ¿no? Y andaba, y ya la cagué, y ya la regué, y andas bien enlosado y con la culpa, y andas por todos lados, y es un desmadre, ¿no? Y sin embargo, cuando te das cuenta, o sea, fíjate, apenas leía un libro, ¿no?, que hablaba de Albert Einstein, ¿no?, que es mi ahijado, bueno, ¿no? Y dice que cada vez que Albert Einstein daba una conferencia le hacían la misma pregunta y le preguntaban si él creía en Dios. Y Albert Einstein decía que sí, dice, yo creo en el Dios de Spinoza, ¿no? Y el Dios de Spinoza dice ahí, ¿no?, que el día que tú llegues a morir, y si es que algún día tenemos un encuentro con la divinidad, la divinidad te va a decir, a ver, como un cuestionario, aquí estuviste mal, estuviste bien, o sea, no es cierto, ¿no? Dice, lo que te va a preguntar él es, ¿lo disfrutaste? Claro. ¿La pasaste bien? ¿Fuiste feliz? Claro. ¿No? Yo estoy convencida. Claro, y ya cosas que decían los padrinos hace tiempo, llegabas con el padrino, es que ya la cagué, ¿y lo disfrutaste por lo menos? Claro. No, padrino, puta, no mames, o sea, regrésate otra vez, claro, hasta que el defecto te haga infeliz. Claro. Entonces, lo vas a volver a hacer. Pues sí. Entonces yo les decía, es que lo importante que es andar bien, hagas lo que hagas, o sea, si a tu criterio, a tu honestidad, a tu solvencia emocional. Claro. O sea, a tu solvencia emocional, lo volvemos a decir. ¿No? Si tú ves que no te alcanza, pues mejor te haces un lado. Claro, si ves que te alcanza, pues adelante. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Entonces, porque uno va conociendo estas herramientas, no usarlas como paliativos. Tú mencionas algo muy importante, el cómo se vuelve uno adicto a vivir mal. Por todas las raíces, yo creo que es algo que tiene que ver también con el ego, amigo. O sea, cuando alguien se siente muy y cuando alguien se siente nada. Entonces, claro, es una cuestión de ego. Y el tratar, ¿verdad?, de estar como equilibrado es dificilísimo, pero es a lo que aspiramos a este progreso espiritual, no a la perfección espiritual, porque yo creo que mis respetos a quien lo tenga, ¿verdad? Que no tenga malos pensamientos, que sea un santo, ¿verdad? Yo tengo todavía, lo practico esta parte del segundo paso, ¿verdad? Que fue primero el huevo y la gallina, no investigo, yo tranquila, me observo, me doy cuenta. Digo, no, usted tranquila, pero creo que sí es importante lo que ahorita mencionaba. Pero además, ¿sabes qué? Que cuando andas bien, te conviertes en una fuente de inspiración. Totalmente. Y además, en una fuente de atracción. Sí, o sea, es bellísimo. Eso está padre, porque cuando andas bien, tú atraes. Claro, porque perdón, espérame. O sea, atraes todo. Una pareja, dinero, o sea, y no me estoy sonando acá como que en una onda de metafísica. Sonó metafísico, amigo. Pero sí es una parte chida, porque cuando andas mal, ni las moscas se te acercan. No, o sea, porque cuando andas mal, dices, no, o sea, ¿no? Para andar como eso, te quejas de la soledad, no mames, pues cómo no vas a estar solo, pues, o sea, ¿quién va a querer estar contigo, güey? Sí, eso es cierto. ¿O cómo ves? No, sí, eso es real, yo también lo he comprobado, ¿no? Cuando uno anda chido, cuando anda bien, cuando andas bien por el camino, la verdad es que la vida te sonríe, la familia, el trabajo, el dinero, no falta quien se te acerque, a lo mejor por una relación, una amistad, en todos los sentidos. Pero cuando uno mal, también lo he comprobado, cuando uno anda mal, tú mismo te empiezas a arruinar el día desde que te levantas. Claro. Ya haces un lío en casa, en donde te encuentres. Ya el trabajo salió mal y de verdad te espantas como el trabajo, espantas a la gente porque
¿qué va a decir la gente? No, para andar como tú andas, con esa cara o con ese carácter, mejor ni me acerco a ti, ¿no? Y realmente, pues es algo que yo decía hace rato, ¿no, padrino? O sea, no hay nadie perfecto, o sea, yo realmente no creo que haya alguien perfecto, pero ya desde el momento en que estás en el camino, en que sigues con los pasos, en que sigues tu rehabilitación, tu recuperación y te sientes bien y lo demuestras y ves que vas por el camino, obviamente va a haber, yo he tenido errores, he tenido caídas, pero me vuelvo a levantar y vuelvo a seguir. Eso hace que hasta la gente de verdad te vea y te diga, oye, te veo diferente, ¿qué hiciste? ¿Qué cambiaste? Y hasta satisfacción para uno mismo, porque a veces dices, no manches, está funcionando, el que te sientas diferente, el que empieces a actuar diferente para que te sientas bien, ¿no? Eso es lo que yo creo, padre. Sí, no, y por supuesto que es así. Entonces, es justo lo que hablamos de la ignorancia, ¿no? O sea, esta parte de que a veces ignoramos, no solamente en términos de literatura, sino hasta tu propia vida. Es correcto, ahí vamos. ¿No? Y lo que muchas veces decimos, al que se le olvida de dónde viene, se le olvida a dónde va. Claro, ¿quién soy, qué quiero y hacia dónde me dirijo? Claro, y, o sea, algo que justo también platicábamos, ¿no? Sí. O sea, nunca se te olvide, y además de que no se te tienen que olvidar tus raíces, tienes el deber de honrar tus raíces. Sí, es algo liberador, es algo de aceptación como el primer paso, es algo de decir, ¿sabes qué? O sea, admito que vengo de aquí, soy esto, bla, bla, bla. Por eso lo mencionaba Bill, o sea, no solo en ese caso, sino que los principios son un patrimonio para la humanidad, hay que dejarlo muy claro, ¿verdad? Por eso hay otro tipo de corrientes, ¿verdad? Bueno, comedores XXX, ¿verdad? Neuróticos, Al-Anon, Al-Latín, etcétera, pero... A la bimbomba. A la bimbomba. Pero sí, la raíz de la raíz suena loco, pero cuando era algo que yo compartía con ustedes, con mis amigos, y les decía, mira, muchas veces te dicen, deja eso, pero ¿cómo? Si somos necios, tercos. Pero cuando tú ya entiendes el por qué actúas de esa manera y lo comprendes, hay dos caminos, porque también lo marca la tradición. El dolor, o sea, el sufrimiento, o lo que es el amor. Entonces tú decides qué camino vas. Y a algunos nos gusta irnos por el camino, pues difícil. Pero también aclarar, ¿verdad?, que aquí no hay caminos cortos. Porque también muchas veces llegamos jóvenes, en mi caso, ¿verdad?, y queremos tener las mieles, o quién sabe qué, de dónde sacan del maguey, no tengo idea de dónde, qué mieles, pero quieren, así ya en 2 días, tener una vida útil y súper feliz. No, pues imagínense, ya gente que lleva más de 1 década, 2 décadas todavía, andamos, o sea, anda. No, pues. De mí no va a estar hablando. No, de mí no va a estar hablando. No, por favor. No, es que, de verdad, o sea, es algo súper increíble como la neurosis, los instintos no obviamente trabajados, ¿verdad? La frustración, todo esto, te limita, te amarra y te hace pensar lo que tú crees en ese momento. Por eso es importante salir de tu yo, ¿verdad? Y entregarte y estar y socializar y demás. Sabemos, Bill W. era así. Él era de las personas que se escondían en la montaña y decía, ahí nos vemos, ¿no? Y pues obviamente nosotros tenemos que estar dentro y incluidos dentro de lo que sería una sociedad. No, y aparte fíjate cómo un tema nos lleva a otro, ¿no? O sea, tú ahorita hablabas, por ejemplo, del bienestar, y me suena a las promesas de AA. Y ahí dice, claro, en el 6º capítulo del Alcohólicos Anónimos nos habla de las 12 promesas de AA. Sí. Y dice que a algunos se les llegan rápidamente y a otros nos tarda mucho. Pero ahí yo siento que es lo que tú dices, o sea, la tradición 9 nos habla acerca de los 2 grandes disciplinarios. Hoy yo sé, y a ver le digo a la banda, nadie tiene el poder de llegar y ponerte mal, ni nadie tiene el poder de llegar y ponerte bien, y ni mucho menos de disciplinarte, porque además lo prohibido es prohibido, ¿no? Claro. Hace tiempo decían en la conferencia, cuando llegaban todas las cartas, bueno, estamos hablando de hace cuántos años, ¿verdad? Hoy a lo mejor les llegan correos electrónicos o sí, no sé, pues ¿verdad? ya en la bolsa ya son emails, sí, y todo. Y siempre llevaban con la leyenda que decía, claro está que usted puede hacer en este asunto lo que usted quiera. Sin embargo, tome en cuenta que la experiencia de AA ya está dada. O sea, hoy yo no te voy a disciplinar. Si tú quieres hacer, mira, está bien,
pero antes de hacerlo, escúchame, te voy a compartir mi experiencia. Y si una vez que comparta mi experiencia, aún con eso, quieres arrastrarte, quieres ir por el becerro de oro, quieres ir por lo que tú quieras, pues dale, ¿no? Claro, vive tu experiencia. Tienes que vivirla, porque a lo mejor eres un individuo, o soy un individuo, pues que no me gusta regirme bajo la obediencia. De principio. Y lo primero que me va a disciplinar, pues es el dolor, ¿no? Y es bien chistoso porque a veces yo digo, chale, ese Bill W era un cabrón de primera, porque fíjate cómo nos embarcan, o sea, al principio, desde el segundo paso te dice, todos los 12 pasos son sugeridos. Entonces dices, bueno, si quiero lo hago, si no, no. Claro. Pero llegas a la primera tradición, te dice, todo individuo que se aleja demasiado de esos principios, el castigo es rápido y seguro, enferma y muere. Y luego en la novena tradición dice que nuestra sobriedad depende de la obediencia a principios espirituales. ¿No hay obediencia o no hay obediencia? No, o sea, tan sugerido. ¿Qué tan sugerido no es? ¿Va? Claro. Nos empezaron a embarcar a tal grado que llegas a una tradición y dicen, es sí o es sí, güey. Claro. ¿No? Sí. No, y antes los viejos decían, los tibios los vomita y ¡ay! Dios santo. Dios no los quiere y el diablo los vomita. Los vomita, ¿no? Sí, No. O sea, al inicio sí te dejas llevar así como que sugerido, ¿no? Pero ya cuando empiezas realmente a leer, a prepararte, a estudiar, y ya cuando empiezas a tener un poco de conciencia, a lo mejor yo no tengo muchos años en esto, padrino, pero cuando ya empiezas a tener un poco de conciencia y empiezas a mente a decir así como que no, hoy no quiero, ¿por qué esto? O empiezas otra vez como que a querer hacer ciertas cosas, inmediatamente tu espíritu, tu interior cambia, empiezan a salir malas cosas en casa, en el trabajo, y es cuando te das cuenta y dices, bueno, me lo sugirió el padrino, a lo mejor yo no lo quise hacer, pero prefiero hacerlo, porque yo no quiero llegar a, como tú dices, hasta el dolor y tener después que pagar doble, No, o más doloroso. Y fíjate ¿no? que ahorita, o sea, ahorita nos avienta otra, A ver. la intriga, ¿no? Porque ahí, justamente lo que tú estás diciendo, si no estés preparado, va a entrar la intriga. Claro. Y la intriga es, ¿quién me lo está diciendo, güey? ¿No? Claro. Porque a veces, fíjate, yo, hago este análisis, ¿no? A ver. Cuando yo llego, de repente, yo escuchaba mucho y se daba mucho en los grupos que decían, haz lo que yo digo, más no lo que yo hago, ¿no? Y yo decía, pues sí, está chido, ¿no? O sea, me dejo guiar, ¿verdad? Pero de repente no faltó. Mira, yo digo algo, o sea, A ver. no sé. Sí. Yo pienso que desde que entró la pinche doble moral a esto, Ajá. valió mal. O sea, Ok. porque no faltó el moralista que de repente entra ahí. Pero si el padrino te dice que no andes con un amante, pero ya lo viste. Él trae su amante, ¿no? Ay. El padrino te dice que hagas una dieta y él no la hace, ¿no? Eso soy yo. Y ahí es donde empieza el intrigoso, o sea, ¿no? Porque los viejos, ¿no? Es cierto. La historia, como lo iniciamos este video, así fue, o sea, ellos mismos renunciaron a eso, o sea, totalmente a lo que fue esta parte de ser los dueños y señores de esto. Por eso se autonombran cofundadores, porque solamente hay un fundador y en este caso es Dios, que a través de esta segunda tradición se manifiesta a través de la conciencia de grupo. Y ahorita hablabas de la parte de la intriga y la ignorancia. Pero bueno, ahorita la intriga. En el caso de la intriga hay un paso que nos marca que no le gusta sentirse mejor o superior que los demás, y por eso empezamos a cuchichear y a hablar de tu compañero de al lado en vez de recibirlo. Yo entiendo que hay psicoterapia, que hay una psicoterapia fina en la cual tú te abres y tú compartes obviamente parte de tu vivir para poder dar levantas tu fondo de sufrimiento, ¿verdad? Para poderlo compartir con tus compañeros. Adelante. Pero otra cosa es, la cuestión de la intriga, ¿verdad? Matar personalidades para yo lucir, para yo sentirme más, porque mira tal, porque no sé qué, porque no tengo mi vida completa, obviamente, y tengo que ocuparme en algo. Y hay gente que va a vivir así toda su vida y es muy respetable, ¿verdad? Ya una persona obviamente que ya ha tenido un caminar, yo lo manejo como las águilas, Cristian, por eso me encanta, porque una gallina come maíz y siempre va a estar picoteando el piso como cuando tenías tu adicción.
imaginando y picoteando. El mal del pollo. El mal del pollo, con tus fantasmas atormentadores, ¿verdad? Del ayer, del presente, del hoy. Pero un águila, cuando ya va a emprender ese vuelo, ya no va a estar viendo las gallinas, ya va a estar en su vuelo. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué va a pasar? No va a estar viendo que si el compañero vino de esta manera, o sea, anda con... No, o sea, como cuando servimos, Cristian, no sé si te ha pasado o te pasó, que es que el otro no recogió, como niños chiquitos, no recogió una taza, no hizo esto. Yo siempre he comentado que para todo hay foros. No voy a ahondar en ese punto, pero para todo hay foros, ¿no? Para todo hay foros. ¿Pero qué pasa? Pero juntas de trabajo y tú hablas ahí lo que gustes, pero para todo hay foros, adelante. Desde antes, ¿no? Perdóname. ¿Qué pasaba, no? Que yo me acuerdo que hace muchos años te tocaba el aseo, arriba, trapeabas y no faltaba el paño que llegara y aventaba hasta la ceniza, ¿no? Es para que trabajes tu humildad. No, neta, no. O sea, era la escuela de antes. Era un gimnasio espiritual. Exacto. Lo que les digo, cuando alguien de tu familia te dice o demás, pero tú has estado con tus compañeros tolerando ciertas situaciones, claro que va a haber una parte en la cual tú te vas a simbrar, ¿no? Te vas a templar, es la palabra. Sí, antes hasta nos decían, ¿no? El día que aprendas a tolerar y aceptar a los compañeros de aquí, allá afuera es como pez en el agua. Sí, y vigilantes, pues, porque ya sabes, o sea, nosotros, que bueno, en mi caso, que yo soy una persona, ¿verdad?, que tengo mis características, pues no confiarme, porque bien lo decías en su momento, un sentimiento de alegría y de cosas bellas también te descontrola, tanto como un sentimiento de tristeza y de dolor y de sufrimiento. Cualquier sentimiento, o sea, te van a descontrolar. Cuando una persona ya está templada, cuando una persona ya está ubicada, está trabajada, yo aspiro y aspiramos a esta madurez espiritual, pues no tan fácilmente lo dice el concepto, ¿verdad? Bueno, el concepto dice que la mejor defensa es la no defensa, y que la ira es un lujo que no nos podemos dar tan sencillamente, ¿no? Entonces, conociendo que somos huracanes, ¿verdad? Entonces, todo tiene como que una raíz en esta parte de lo que hablabas de la intriga, y se viene por eso, porque hay ignorancia, porque si supiéramos que eso nos hace, dicen que nosotros buscamos culpables. Echas la ruedita de nieve y dices, es que me hizo. No, aquí nadie hizo nada a nadie. Claro. Somos nosotros responsables de lo que nos sucede en nuestro caminar, y nuestras consecuencias. Y las herramientas nos brindan pues algo para poder visualizar, solucionar y obviamente seguir avanzando en nuestro camino. Sí, y fíjate que esta parte de la intriga, yo pienso que viene de una base. En el doble llega a su mayoría de edad. Nos habla de una parte indispensable de los miedos que antes tenían los primeros alcohólicos, ¿no? O sea, sí, ese es un tema padrísimo. Porque claro que había miedos, ¿no? O sea, porque el objetivo era conservar la unidad. Y dice ahí, si nosotros no nos conservamos unidos, no estuviéramos en esto, Antonio. Claro. O sea, tal vez anduviéramos bebiendo, lo que decíamos hace rato, incluso hasta muertos, ¿no? O no saber dónde estuviéramos. Pero los primeros alcohólicos tenían miedos. Y el primer miedo que se avecinaba para que se deshiciera la unidad era el miedo a las recaídas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensaban que una vez bebiendo un compañero, probablemente iba a existir un efecto en cadena, iban a beber los demás. Claro. De repente se dieron cuenta que bebió un individuo, pero no dañó el bienestar común, ¿verdad? Después aparece otro miedo, que son los famosísimos triángulos amorosos, ¿no? Carajo, con eso, ¿no? Que de repente, ¿no? De repente llega, sí, llega el alcohólico, casado, y de repente, pues que ya le gustó la compañera, y ya se convirtió en un triángulo amoroso, y el miedo a que la mujer llegara y le hiciera un desmadre en el grupo, y su mayor miedo era, van a ensuciar el nombre de nuestra agrupación, ¿no? Y de repente decía, pero ¿qué pueden ensuciar? Y al final del día, no para eso son estas agrupaciones, ¿no? O sea, para gente enferma como tú y como yo, ¿no? Gemma no, pero nosotros sí. Así me acuerdo de cosas. Digo, ay, Santa Madre de Dios, ay, no, es que les doy las caras y digo, ay, Dios santo, ¿verdad? Digo, es lo que hablas del miedo, dejémoslo en miedo, hay que ser prudente en ese. Sí, no. Y entonces, sí, dice, me acordé de tantas imágenes de, bueno. Sí, dicen los alcohólicos que se dieron cuenta que en la recaída de los triángulos amorosos podían destruir la unidad del grupo, pero había tres sentimientos que sí.
el miedo, el resentimiento y la sed de poder. Y yo creo que justamente esta parte de la intriga entra ahí, en la sed de poder, ¿no? Porque cuando uno quiere el poder, eres capaz de todo. Y lo primero, matar personalidades, ¿no? Claro. Y es cuando dicen que nosotros tenemos un arma letal, la lengua, ¿no? Así, ¿no? Y la lengua. Y lo dijo en su última plática el doctor, bueno, cuidemos este instrumento que es tan dañino, ¿no? Sí, ¿no? La lengua. De todo lo que comentas, Cris, yo recuerdo cuando ese miedo que precisamente vivían estos primeros 100 alcohólicos, o sea, de estas personas, como ellos no querían entrar a personas de color, no permitían, las mujeres eran como que anónimos en la cuestión de algo súper cerrado, tuvieron que vivir sus propias experiencias bajo, dice cómo se desarrolló la tradición, bajo el yunque de dolorosas experiencias en las cuales hubieron pues sangre de por medio, digámoslo así, personas que en su momento no lograron esta sobriedad y por lo tanto tuvieron que retirarse de la comunidad, del grupo. Entonces, muchas veces no vemos esta historia, ¿verdad?, en la cual se va forjando pues una de las tradiciones como la tercera, ¿verdad?, en la cual dice que el único requisito bueno, es de ser sincero, ¿verdad?, de dejar esta parte. Entonces, parece que estamos en la época de la prehistoria, ¿verdad?, pero pues no. Y esto es algo que no se va a terminar, ¿verdad? Porque van llegando, mientras uno no entra en esa conciencia, ¿verdad? Va a seguir esa ignorancia, esa intriga, y lo que hablábamos, la indolencia es, no siento nada. Fíjate, decía una ocasión escuchaba a Martín Valverde, ¿no? Que es un gran cantautor, ¿verdad? Cantautor. Sí, de música religiosa. Y una vez un joven llega con Martín Valverde y le dice, Martín, quiero hacerte una pregunta. Y dice, ¿qué pasó? Dice, ¿tú crees que la iglesia es perfecta? Y le dice, no. Dice, ¿por qué? Pues porque yo estoy ahí. Y creo que lo mismo pasa en esto. O sea, ¿creemos que esto es perfecto? No. Y no es perfecto porque estoy yo. O sea, desde que el ser humano está de un lado, ¿verdad?, es imperfecto, porque es nuestra naturaleza, ¿no? Porque vemos esa parte. Pero una cosa son los daños, que obviamente sabemos que tanto los daños, porque a veces vemos los daños tan grandes, pero no vemos los daños de abajo, que causan el mismo tamaño de daño a los demás. Claro. Y que de repente lo vemos en los grupos, ¿no? Que la intriga aparece a través de la murmuración y del chismorreo, ¿no? Porque el objetivo del intrigoso es eso, poner en contra a la gente, ¿no? Y a veces descuidamos, Toño, esa parte donde dices, o sea, si tú escuchas a alguien, nada más ten en cuenta que ese que está hablando mal de otros contigo, también habla con los otros mal de ti. Claro. ¿Cómo ves? No, sí, es cierto, es una parte que ya lo deseamos, algo bien malo que tenemos de hombre en la lengua, ¿no? Y nada más queremos algo más, o alguien ya nos cayó mal, o alguien ya según nos hizo algo, que no nos hizo nada, pero nosotros no lo inventamos, y luego llegas a murmurar, ¿no? O como tú dices, llega alguien y te dice algo del compañero, pero ya de ti también está hablando con el otro, no debes de olvidar. No, yo estoy hablando en general. Porque no solamente en las agrupaciones, se da en un trabajo. Yo en mi trabajo he tenido ese tipo de problemas, ¿no? Hasta lo que no comen les hace daño y se ponen ahí a hablar y inventar chismes con los jefes y se vive, ¿no? Y entonces dentro de una agrupación es como el Padre Cristiano, o sea, también a veces somos culpables por darles cavidad, ¿no? En lugar de decir, a ver, si tú tienes algo que decirle, ve, díselo, tómate un café y arréglalo, ¿no? Pero no vengas a mí y yo permitírtelo para que entonces pues vayas con otra persona y después vayas así. Entonces es algo que nosotros podemos prevenir, pero muchas veces no lo hacemos porque también a veces nos gusta en el chisme, ¿no? A veces está en la murmuración, ¿sabes qué dicen? ¿Cómo? No te creo. No, entonces es algo que nosotros debemos de evitar, ¿no? Realmente. Y como decían, la sed de poder, mucha gente siempre envidia al otro, ¿no? Pero envidia a la mala, porque si envidiaras, pues te acercas, aprendes, preguntas, guíame, enséñame, ¿no? Para yo poder llegar algún día a ser como tú, me gusta hablar. Pero no, siempre a la mala, destruyendo, hablando mal, destruyendo a la persona, dejándola mal, para cuando ya esté destruida, tú quererte creer grande. No, y además se ha dado, Toño, en la historia de esto, ¿cuántas veces hemos visto que personas que a lo mejor meten intriga en un grupo para quedarse con el poder, y al final lo logran? Pero el problema es
Y lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en muchos lados de, no, y vente conmigo, y vamos a ver un grupo, ¿no? Y ya llevo, veterano de un año, ¿ah? Y un año en el grupo, 2 años, y vente, no, y acá no vamos a cobrar, todo va a ser gratuito, y vamos temprano, y aquí las juntas no van a ser maratón. Y te empiezan a ofrecer muchísimas cosas, porque es la parte de la intriga, ¿no? O sea, ¿a poco te gusta estar aquí? Nada más te están utilizando, y ve nada más cómo tienen el servicio, y te tienen aquí, te tienen allá, o sea, y bueno, pues ese es un tema que yo le digo a la banda, a ver, ¿quieres hablar de pues sí, a mí en su momento me utilizaron mis padrinos, ¿y qué? O sea, porque eres útil, lo dice justamente una de las promesas, conoceremos el concepto de la palabra utilidad, o sea, dejaremos de ser inútiles, ¿no? Que muchas veces de la moralidad, ¿verdad? Porque a veces piensas que así como te utiliza a tu pareja, pero si te utilizamos nosotros, pues no, aquí nosotros te utilizamos para un fin, para un bien, y llegar a un paso 12, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que mucha gente logra irse de grupos y logra llegar gente, pero no tienen la capacidad de darles lo que les prometieron. Y el problema es cuánta gente queda en el camino. Sí, es que eso es una gran realidad, ¿no? O sea, el tener un liderazgo dentro de lo que es el programa tiene que tener muchas características, que no está vetado porque está escrito en el 9º concepto, o sea, es para todos nosotros, el formar líderes dentro de lo que es la comunidad, no seguidores, líderes, porque cuando tú te rodeas de líderes te haces más poderoso, compartes tus talentos, armas un equipo y es una cosa que dicen podemos tener la mejor estructura del mundo, pero si no tenemos liderazgo no tenemos nada. Claro. Y tenemos que delegar lo que ahorita comentábamos a través de la historia. Entonces, pues un líder que va a ser es una persona pues que sabe escuchar, que tiene visión, que tiene una cuestión de carisma, de pues digamos no va a ser compadre, pero pues sí va a ser amigo entre los amigos, le va a dar el reconocimiento también a otras personas, porque sabemos que muchas veces a esa carencia que tenemos de poder y de prestigio, cuando queremos todos los reflectores para nosotros, lo que tú mencionabas, o sea, buscamos nuestros deseos personales de una manera egoísta y personal, ¿no? Por eso muchas veces te dicen, sal de tu grupo, ¿verdad? Sal de donde estás, de esta parte, y sirve, y X, y pasa el mensaje, y muévete, y haz actividades y lo que tengas que hacer, ¿no? Cada quien tiene un talento diferente, lo vuelvo a repetir, y entonces cuando tú vas viendo lo que es realmente un líder, que también lo marca al final de este concepto, dice que un líder va a ser un padrino, una persona que a través de su vida y de su ejemplo te va a inspirar, y entonces tú vas a querer seguirlo. Vuelvo a decir, no hay líder perfecto también, porque también viene escrito, también no inventen, luego sale quiero la santificación, y también no inventen, somos humanos, ¿no? Sí. Pero sí, obviamente, no cualquiera desarrolla esa formación de liderazgo, porque para formarte, lo dice, o sea, para formarte tienes que tener un caminar, lo que marca una segunda tradición. Va a haber una persona que va a ser sangrante, posteriormente se va a volver estadista, pero esa persona ya debió de haber pasado por ciertos procesos, situaciones, como tú lo quieras mencionar, haber librado ciertas batallas internas y externas, ¿verdad? Y obviamente el poder brindar y tú lo sientes, no es una cuestión de que alguien lo ponga, porque pueden poner a X o se puede poner o autoponer, pero se derroca automáticamente, pues porque no hay esa fuerza espiritual que realmente te deja la parte del servicio, porque pues hay alguien que no lo podemos engañar y conoce nuestros corazones, entonces esa parte es, este es el tema. Y además lo hemos escuchado siempre en las salas, ¿no? O sea, un alcohólico, cuando un alcohólico se va, nunca se va solo. Y siempre va a buscar a quién llevarse. ¿A quién se lleva? Pues al más pentonto, ¿no? Así como para no meternos en... Pues sí, porque al final es así. Porque solamente, pues, una persona así sigue a otra persona así. O sea, ¿no? Entonces, esta parte, pues sí, es así como darnos cuenta, al menos en mi caso, es plantarme y tener esa conciencia de decir, o sea, qué necesidad, ¿no? Yo siempre he dicho, al chismoso hay que darle de comer y el único alimento para el chismoso es el chisme. Exacto, o al neurótico hay que darle neurosis. Es su alimento y eso causa
una adicción que lo mantiene así, entonces les das de alimento a las gallinas y está bien, es parte de su... Sí, porque, mira, me decían mis padrinos, Ay, no, qué feo. si a partir de hoy ya entraste al servicio, acostúmbrate a la crítica a largo plazo. Fíjate que el concepto 9 también lo menciona, dice el concepto 9, que vamos a tener crítica constructiva, destructiva y de larga duración. Y eso nos va a capacitar para irnos templando. Claro. Pero está escrito y es Claro. una realidad. Entonces, a nosotros cuando hacemos un servicio pensamos que hacemos un favor, pero cuando ya te están cuestionando, porque no sabes cómo somos, de que estamos con la lupa viendo en qué coma y punto y asterisco y te faltó y el informe y no llegaste y dónde andabas y te villaban. Bueno, cuidan mejor que a la mujer y a los hijos. Por eso cuidan celosamente Claro. a sus hijos. De Oye, vida. pero Qué amor adulto. hay que tener una eso. vida tan miserable Pues sí, como pero para estar pues, observando lo que son los demás. que siga observando. Eso es algo que me encanta. No, ya. porque Claro. ¿has visto los perritos que se comen su colita? Así no Sí, me están dando ajá. vueltas, dando. El lo escorpión que- amargado, sí. ¿no? Sí, el escorpión. O sea, no. sale a buscar su presa y cuando no la encuentra se pica el solo, ¿no? Y ahí es donde muchas veces yo creo que está la intriga, ¿no? O sea, Sí. porque además un intrigoso, ¿cómo es? O sea, tú no ves esas características en los grupos de una persona intrigosa, ¿no? O sea, porque una cosa es el que te gusta el chisme y otra Sí. cosa es la intriga, ¿no? O sea, Sí. porque el intrigoso como que mete calambres a los demás acerca de otras personalidades y siempre es el huraño, el que siempre está mal encarado, el que tiene hueva, el que tiene cara, o sea, no mames, creo que era más feliz cuando bebía, o sea, mejor bebe, ¿no? O sea, Le quitas el biberón ¿no? y lo dejas sin ese biberón, pues ya no sabes ni qué hacer. Sí, claro, o sea, porque no tienes lo que quieres, pero, o sea, dice el otro día estaba viendo, ¿no? Las imágenes facebookeras, ¿no? Ok. Sé chingón sin chingar a los demás. Sí, o sea, Claro. vive y deja vivir, lo decía tal cual el video, o sea, lo bueno es enemigo del mejor, Bueno. es bueno, pero puede ser mejor, o sea, hay muchas frases coloquiales que nosotros vamos practicando en nuestra día a día, o también menciona, ¿no? Pare, mire y escuche, o sea, no actúes a chorro de propulsión. Sí, a lo tonto. Yo lo entiendo que todos vivimos este proceso, que todos vivimos este caminar, se vale porque muchas veces te laceras, la regué, no se vale porque obviamente el grupo tiene derecho a equivocarse, como el individuo también tiene derecho a equivocarse, Claro. pero también tiene derecho también a enmendar y a continuar con, No, con su y camino. además yo creo que para cerrar esta parte así como que, güey, o sea, nada más te la pasas hablando, criticando, chingando, pues mejor párate y ayuda, güey, ¿no? O sea, Esa es la mejor medicina. no, o si ya viste, si tanto te preocupa Ya me que estoy acordé de mal, lo que me ¿no? decía mi padrino, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo así igual, ¿no? Esto, el otro, la etapa, ¿no? Y me dice mi padre, mira, y me dice, Gema, a ver, ¿por qué no lo cambias tú? ¿Por qué no lo haces tú? ¿Por qué no lo... Claro. Es que el café está Claro. feo. Y yo, Pues hazlo tú. Hazlo En tú, a mi ver si lo baño. haces bueno. usando mi mente. Padrino, es que el baño huele re feo, los servidores. Hazlo tú, güey. Claro. O sea, Claro. no, ven y tráete una pastillita y ponla, güey, ¿no? Claro. O sea, padrino, es que no trapearon bien. Ven a trapear tú, güey. O sea, Sí. no, yo creo que Sí. el día de hoy es esa parte. O sea, si tú Sí. ves que estoy mal, Sí. pues ven y dímelo. Claro. Vamos, nos tomamos un café, ¿no? O sea, dime que estoy mal. Claro. Claro. Y bueno, pues a lo mejor también tengo algo que decirte yo, ¿no? Claro, eso es ser frontal, porque el líder tiene rostro, pero esta parte de la intriga pues se esconde, porque no hay el valor, no hay la cuestión de enfrentar y de decir, mira, tengo un diálogo con una comunicación efectiva, con una cuestión de buena, pues para una resolución y comentarlo, o sea, no existe tal cosa, sino que se esconde porque pues existen todavía muchos temores y miedos que pues no se han trabajado. Y además qué difícil es, Eva, porque el intrigoso es un camaleón. O sea, ese güey se sabe disfrazar. Ese güey puede llegar Sí, con... pero los aceptamos, Mira, güey. sí, No, sí, no, amigos, no, sí, no, no. sí, pero mira, No. pero mira, Ok, mucha banda se tiene que dar cuenta de eso. Y en la historia está escrito, o sea,
El camaleón puede llegar y decirte, hola, ¿cómo estás, amigo? Te quiero mucho. Y abrazar. Sí, te sonríe. Sí, una ¿no? sonrisa bonita. Sí, Y por atrás bonita. puede llegar y, ay, ¿cómo ves al dog? Y no sé qué. Y acá. Te apuñala. O sea, la intriga, güey. O sea, a ti te da una cara, pero por otro lado es otra. Ayer justamente hablábamos de eso y les decía, es que al final, en la sed de poder, en la intriga, ¿cómo tienes que cuidar? Del que está al lado, del que siempre te da la palmada, del que siempre te dice que es tu amigo, el que te quiero, te amo siempre contigo hasta las últimas, etcétera, etcétera. Sí. Ese es el primero que te va a dar en la yugular, porque es el que te conoce de pie a pa, el que conoce tus debilidades, tus defectos, tus virtudes, sabe lo que amas, sabe lo que odias, sabe lo que te gusta, por favor, sabe lo que no te gusta, ¿no? Sí, o sea, a veces te cuidas del enemigo, pues ni le interesa, o sea, pues por es eso un fan confundido. Exacto. Que ni sabe de ti, porque si supiera se va al pedo. Sí, o sea, tienes que cuidarte del que está al lado, del que siempre te avienta alabanzas, ¿no? Por ejemplo, yo me tengo que cuidar de ti. Ay, no, para nada. Habemos amigos de verdad y habemos amigos que no son Pues de qué verdad. padre que haya anteriormente, en las épocas de antaño, sí se fomentaba esta parte de la unidad, de la lealtad, del compañerismo, de ser amigo entre los amigos, porque nos tenemos entre nosotros. Las personas van a desaparecer, pero nosotros vamos a prevalecer. Y cuando tú estés en una situación apremiante, siempre vas a tener una persona a tu lado que te pueda dar un abrazo, que te pueda brindar una taza de café, su oído, su tiempo, su compañía, y pueda salir con otra mentalidad diferente, como lo marca, o sea, un acto de la divina providencia te devuelve el sano juicio en una reunión, en una charla, en una conversación. Entonces es súper importante, obviamente, fomentar la contraparte de esto, de la ignorancia, de la intriga y de la indolencia, y fomentar ser de la otra parte, no tener esas amistades, pues, de años, no andar por el mundo así como dicen por ahí, como el Bill W. chiflando en la oscuridad solitito ahí en una terminal de autobús, ¿no? Pues, ¿quién te quiere? ¿No? Sí, no, claro. Y esto nos lleva pues a la siguiente, que es la indolencia, ¿no? O sea, a veces hemos escuchado esa parte, ¿no? del indolente y yo escuchaba, ¿no? Hace tiempo a a una persona que decía, es que tú no eres indolente, ¿no? O sea, lo que pasa que pues te dolió demasiado, ¿no? O sea, te hiciste duro, más no indolente. Te hiciste duro, más indolente, sí. Te hiciste duro, más no indolente. Entonces ahí es donde entra esa parte de saber qué show, ¿no? O cómo ve la indolencia. ¿Tú cómo ves esa parte de ser indolente? La parte de la indolencia, esa parte yo la veo así como, ¿cómo puedo explicarle, padre? No, si es algo terrible porque ya es la gente cuando no siente, cuando ya no le importa nada, cuando ya solamente le importa lo de él, ya puedes decirle lo que quiera, ya puede hacer lo que quiera, cuando ya se ponen esa barrera del ego y ya no les importa nada, y ya llega el momento en que no les importa nada, que no les importa dañarte, ni les importa afectarte, ya no les importa nada, y es una parte terrible porque aparte son personas que a veces lo único que quieren es destruir, que quieren terminar, Ajá. ¿no? Y eso como que eso de la indolencia, pues es lo malo de ahí, porque ya no les importa dañar, no les importa terminar, porque como ellos son tan amargados, como ellos ya no tienen necesidad de vivir, de ser felices, pues ya nada más quieren arruinar la vida de los demás. Yo creo que eso es como la parte de la indolencia, y como decía, ¿no? Algo que destruye, algo que hay que cuidar bastante, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo ven? Pues que cuando eres indolente, pues no te preocupas ni por ti ni por lo que te rodea, ni por ¿no? nada. Ni por nada del mundo. Y creo que es una etapa muy bonita porque nada se ha muertito y no sientes nada y pues no pasa nada, ¿no? Entonces, así mismo. Aparentemente, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues yo hoy estuve muy contenta, no sé tú, Cris, a mí me encantó estar, obviamente, ¿verdad? Tocando esos temas, vamos a ir aterrizando y cerrando los puntos, pero tú cómo ves, Cris. Pues mira, yo al final del día, o sea, vemos esta parte de que sí es necesario el tener una vigilancia. Sí, Pues, tampoco convertirte en un codependiente de grupo, ¿no? Porque esa es otra parte, ¿no? O sea, sí. Dar cuidado de todo. Y Porque a veces es una fuga también, ¿estás de acuerdo? Claro, a veces claro. la vida pues se tiene tan vacía que pues también, o sea, el cuidar la parte de los excesos nada más.
Sí, y sobre todo a lo mejor tener cierta vigilancia, ¿no? O sea, con tu grupo, como un tanto de ocupación en las cosas que tienen que hacer dentro de la agrupación, con la gente. Yo soy muy insistente con la banda cuando les digo, lean, o sea, no me crean a mí, ¿verdad? Está la literatura, vamos a leer, ¿no? O sea, yo de repente agarro así con la banda y pues vamos a hacer un comité de lectura, ¿no? En la noche tenemos una junta, a ver, nos quedamos ahí tomando café sin hacer nada. Y esa hora la podemos ocupar para leer un libro, para leer ciertas cosas y vamos a ilustrarnos, vamos a entender, ¿no? Esta parte, porque el hecho de que seas un grupo de cuarto y quinto paso tampoco implica que lo leas. No, claro. ¿No? Algo muy importante, como decíamos, tenemos que matar la ignorancia, porque la ignorancia siempre va a destruir y está comprobado en donde lo veamos, ¿no? Entonces, obviamente, por eso un grupo de cuarto y quinto paso no vas a leer. Tenemos la necesidad de leer, de aprender, de guiarnos también, para romper con esa ignorancia, para poder seguir trabajando en el grupo, para cuidar nuestro bienestar del grupo, la unidad y obviamente cuidar nuestro líder y obviamente el servicio y el saber por qué lo hacemos, porque muchas veces llegas y nada más lo haces por hacerlo o porque a lo mejor pues dices sí, ya lo veo y aquí estoy bien, pero no te interesa lo demás, ¿no? Y muchas de las veces es el problema, que llegan a casa, llegas a otros lados, dicen, ¿para qué vas al grupo? ¿Para qué vas a esto? No veo cambio, no haces, ¿no? Entonces una parte bien importante, leer, prepararte, como decía hace rato para ir a una parte, ¿no? Si tú aquí en el grupo ya tienes tolerancia, ahí en afuera va a ser diferente. Pero obviamente no podemos guiarnos, no podemos ser nada más ignorantes, y no leemos, y nada más andamos como borreguitos ahí a ver qué hacemos, ¿no? Y eso es algo que yo creo que es lo primero y que se destruye la ignorancia. Y eso es prepararnos, leernos, por qué estás aquí, qué vas a encontrar, ¿no? ¿Por qué tu padrino esto? ¿Por qué te dice esto? ¿Por qué te sugiere? Pero al final de cuentas, si no lo haces, imagínate. Sí, y además, o sea, algo bien interesante, o sea, también cuando hablamos de la intriga, o eres parte de la solución o eres parte del problema, ¿no? Sí, totalmente, es lo que te comentaba hace un momento, o sea, en vez de estar opinando, hay que ocuparnos, o sea, opinión, ocupación, bueno, que estás dando una crítica, ¿verdad? Ahora dame tú una alternativa de solución y continuamos avanzando y todos, o sea, así adelante, ¿verdad? Pero eso nada más de estar, pues, hablando por hablar y sin tener una alternativa de solución, pues no nos va a llevar a ningún lado, como en su momento estábamos en un callejón sin salida, y somos personas que el día de hoy buscamos soluciones, que somos prácticos, que continuamos avanzando, que continuamos evolucionando, que no nos podemos quedar quietos porque la enfermedad obviamente es perversa, es fuerte y que tenemos que estar obviamente en acción. Claro, y es lo que le digo a veces yo aquí a la banda, ¿no? Padrino, es que pasó esto, ¿no? No me traigas problemas, trae una solución. Claro. Pero es que fue por esto, por lo que haya sido. O sea, ya fue, ya pasó, ya tenemos ahorita un problema, tenemos que buscar una solución. Totalmente. ¿No? O sea, vamos a buscar alternativas. ¿Qué solución se le puede dar? O sea, no te cierres. Yo creo que un líder forma líderes. Es correcto. ¿No? O sea, sí, hay que formar líderes. Y la única forma de formar líderes es esa, ¿no? O sea, aprende, levántate, o sea, observa qué alternativas tengo, qué soluciones voy a dar. Ya no nos traigas problemas, tráenos soluciones. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y yo creo que eso lo podemos ver en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Y yo creo que para ir finalizando esta parte de la indolencia, es una observación contigo mismo, ¿no? O sea, yo en algún momento determinado de mi vida, por ciertas cosas, llegó un momento donde, pues sí, o sea, ciertas cosas ya no me interesaban, te dan las cosas igual, ya no te duele. Mi madre llegaba y dice, ¿qué se murió fulano? Ya se murió. No, X, ¿no? Pero no es una parte de crecimiento, sino una parte de indolencia, como que no me importa, porque un indolente es una persona que no le importan las cosas. Y cuando tú te conviertes en una persona indolente, no te interesa lo que pasa en tu grupo, lo que pasa en tu clínica, lo que pasa en tu familia, todo te da igual, cabrón. O sea, oye, güey, no hay doceavos, pues ya llegarán, ¿no? Oye, güey, pues luego, ¿no? A ver qué pasa el mensaje, ¿no? No, güey, o sea, pues, carajo, pues vamos agárrate unos folletos, agárrate unos trípticos, agárrate unos tabloides, están en las redes sociales, que en el día de hoy, yo creo que en el 2024, en nuestra época, tenemos muchísimas alternativas, como es un TikTok, como es un Facebook, unas redes sociales de apoyo que podemos utilizar, o sea, no solamente para andar chismeando, ¿verdad? Sino también para andar informando de lo que podemos hacer, porque yo creo que hoy es nuestra finalidad, poder llegar a mucha más gente.
pero ¿qué voy a hacer yo? O sea, tengo que aprender a ver que esa parte de la indolencia es no importarme las cosas. Y cuando a ti no te importan las cosas, pues o sea, es como un muerto viviente. O sea, esa es la verdad, o sea, lo dijiste mejor, o sea, es como simplemente estar por estar, y eso se va a proyectar y a manifestar en tu propia vida. Entonces, un árbol frondoso va a dar frutos, un árbol seco, pues ni sombra va a dar. Entonces, ¿cómo puedes dar muchas veces lo que no tienes? Eso es una realidad, y aquí lo vamos obteniendo. La espiritualidad, la tranquilidad y todo son cuestiones que se van luchando, que se van obteniendo en el camino y se van forjando a través, obviamente, de lo que es el servicio. Para mí, algo que dejó el doctor Bobby, que decía, no, esto se resume en 2 palabras, en amor y servicio. Algo que nos cuesta tanto trabajo, amor a ti mismo, amor a los demás, y es un trabajo constante, amigo, porque tú sabes, las características de nosotros son complicadas, ¿no? sí. Pero lo tienes que estar practicando. Es como cuando la honestidad, o sea, muchas veces, por más que ya tantos años, si es una práctica y una práctica y una práctica, porque tú sabes, ¿verdad? Lo dice el 5º capítulo, que si te saltas esa parte, puede por haber ahí una situación en la cual llegue una recaída. Entonces, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, ¿qué descuidaste? ¿Qué te faltó? Pero al menos ya sabes que está ahí escrito. ¿A qué te aferraste? ¿A qué te aferraste? Claro. No vas a estar. ¿A qué te aferraste? El meme que decía, no te hicieron brujería, no te hicieron amarre, se llama codependencia. Pero pues, ¿de qué me voy a entretener ahorita si no es en eso? Pero bueno, está bien. Pues como el dependiente, sí, ¿no? Que dicen, sí, todo depende de ti. Dice, ¿y quién es ti? ¿no? Quien sea, porque es el método de sustitución. Quien se asonce, quien se ponga en el camino. Así es. Entonces, esa parte yo creo que es una vigilancia, ¿no? Con uno. Y bueno, pues, para nosotros fue algo, pues, placentero, ¿verdad? Para mí fue esa plática. La verdad es que fue una plática que estábamos ya planeando desde hace mucho tiempo, no se nos había dado, pues aquí mi amiga Gemma pues, se la pasa en otro país, ¿verdad? Y eso tuvimos la oportunidad de tenerla aquí con nosotros, ¿no? Después de tanto tiempo, para mí, en verdad, lo digo con todo corazón, mis respetos, porque es una mujer que yo aprecio demasiado, no solamente por lo que es, sino por los conocimientos que tiene acerca del programa, de la estructura de AA, y a mí me gusta, a mí algún día me enseñaron, me dijeron, júntate con gigantes, ¿no? Con gigantes espirituales. Y para mí, tú eres un gigante espiritual. Me gusta tu amistad, me gusta todo esto, ¿no? Digo, la verdad es que es algo muy padre y yo creo que, pues, también con Toño, que de alguna manera, pues, está presente, es el médico de la clínica, está metido en el servicio, ¿no? Así como muchos compañeros más que en su momento también van a estar aquí con nosotros, claro, en estas transmisiones, y que en algún momento me gustaría que también conocieran pues a más parte de la fundación, ¿no? Más líderes, a los encargados de aquí de la clínica. Vamos a tocar muchos más temas, ¿verdad? Acerca de esto, pero pues este es el banderazo, ¿no? Es el banderazo de estos programas. Entonces, pues gracias por estar. Algo que para despedirnos. No, pues muchísimas gracias, padrino, amigo, de verdad, para mí también me es súper grato. Primeramente, bueno, con la madrinaza Gemma, que para mí, no teníamos mucho de tratarnos, pero bueno, hemos hecho una mancuerna, hemos hecho mucho chisme, nos hemos llevado creo que bien, y aparte un gigante. No, y aparte un gigante lo que es aquí en el movimiento, y muchas cosas que aprender, igual de usted, padrino, que siempre ha sido mi guía, mi líder, mi padrino, mi amigo, que me lleva en el camino y que me ha enseñado a trabajar, ¿no? Conmigo y a trabajar por esta parte, ¿no? Y para mí me es grato este programa, un nuevo proyecto de la fundación, algo nuevo que vamos a avanzar, que vamos a lanzar, que esperemos sea eterno, ¿no? Esperemos sea para siempre, que la gloria de Dios y la gracia de Dios nos bendiga, nos siga también llevando de su mano y bueno, seguir, ¿no? Y para mí ha sido grato esta tarde, muy padre, una charla amena. Y bueno, seguir, ¿no? Seguir en esto. Claro. Gracias, padrino. Pues ya es el tintinar de las copas, ¿verdad? Y nuestra gran responsabilidad.
Y pues no me queda más que, ¿verdad?, agradecerle a Dios, agradecerle a mis compañeros que me permitan estar este momento aquí, porque finalmente yo creo en lo que son las diosidencias y en las amistades que nos unimos, que nos juntamos para realizar nuevos proyectos. Yo te estimo, amigo, a ti, a tu fraternidad, a tu familia, ¿verdad? Yo sí creo que hay hermanos dentro de lo que es el programa. Yo desde que tengo siempre esa comunicación, desde que te conozco, esta conexión, ¿verdad? Que muchas veces encontramos también dentro de lo que son nuestros compañeros de Alcohólicos Anónimos. Entonces, de mi parte, gracias, vamos a estar aquí dando lata, ¿verdad? Espero que no sé, así como mi lente de sol, ¿verdad? Es un calorón, es todo, pero nos la pasamos increíble, nos la pasamos con un compartimiento espiritual riquísimo. Y lo más importante es que todos vayamos avanzando parejo, porque el piso está parejo. Claro. No, y sobre todo, ¿no? A mí se me iniciaron con uno, ¿verdad? Con uno que se haya llevado algo, que le haya gustado, que le haya agradado. Por ahí compartan, denle like, no sé, ¿no? La finalidad es que en algún momento se vaya a crear algún perfil específico del programa y pues por ahí les llegará una invitación. Entonces, pues ojalá, ¿no?, que esto siga adelante. Nos dio muchísimo gusto estar con ustedes en las redes sociales. Recuerden que pues nosotros somos parte de la Fundación Águilas de Renovación de Vida. Sí, mi nombre es Cristian, yo soy un enfermo alcohólico y pues mucho gusto en saludarnos. Hasta la próxima. Y el tintinar de las copas, aquí estaremos. Aquí nos vemos. Aquí pronto. Bye. Chido.